Ahorita entro. Ya, ya. Buenas tardes con todos. Soy el licenciado Guido Casaverde Ríos, director de Asuntos Comunales Investigación y Capacitación de los miércoles arqueológicos, dinámicas de ocupación y articulación vial en el sur de Ancash, el caso del sitio arqueológico de Huarirragá. El licenciado Joseph Bernabé es un destacado arqueólogo peruano con más de 30 años de trayectoria profesional. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es reconocido principalmente por su labor como investigador y especialista en la red vial incaica y caminos prehispánicos dentro del proyecto Capañán, sede nacional del Ministerio de Cultura del Perú. Su trabajo se enfoca en la arqueología andina, la hegemonía incaica y el registro de la infraestructura vial precolombina. Ha liderado múltiples proyectos de investigación y documentación patrimonial en diversas regiones del Perú. Entre sus principales publicaciones y estudios tenemos Huarirragá, Centro de Culto Prehispánico en las Nacientes del Callejón de Huaylas del año 2023, artículo científico publicado en la revista Ñaupamarca que analiza evidencias cronológicas en Ancash, establecimientos en el subtramo Lampas, Pueblo Viejo, en la región Ancash del año 2015, que es una investigación sobre asentamientos de control estatal asociados al camino longitudinal de la sierra. La ruta Inca a los Huaylas, el Capañán entre Conocoche y Recuay del año 2014, un estudio sobre la articulación de la red vial en el área andina y hegemonía y poder inca en el Alto Huaura, análisis enfocado en la ocupación y control incaico en la cuenca alta de Lima. Además de su rol en el sector público, es miembro activo del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, COARPE. Con ustedes dejo la palabra al licenciado Joseph Bernabé Romero. Adelante, Joseph. Muchas gracias, Guido. En primer lugar, yo quiero agradecer al Colegio Profesional de Arqueólogos por su gentil invitación a poder participar a este espacio de los miércoles arqueológicos. De igual forma, saludar y agradecer a todos los presentes y todas las personas que nos escuchan en esta oportunidad, que quiero compartir con todos los trabajos que hemos realizado en la zona de Ancash, en la parte sur, y en esta oportunidad con esta temática entre Huari e Inca, dinámicas de ocupación y articulación vial en el sur de Ancash, ¿no? El caso del sitio arqueológico de Huarirragá. Para esta exposición he preparado un índice en el cual primeramente quiero hablarles del área de estudio, nuestro interés en esta zona, de igual forma los antecedentes históricos, arqueológicos de esta región, al menos mencionar los más importantes. De igual forma, el registro de la vialidad prehispánica y los sitios asociados, esto ya como parte de los resultados de los trabajos que hemos venido realizando. Igualmente, las excavaciones en Huarirragá, y enseguida una discusión y las conclusiones. De investigación, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, se encuentra ubicado en la parte sur del departamento de Ancash y abarca gran parte de la provincia de Recuay y parte de la provincia de Bolognesi, especialmente la parte altoandina, la parte que va entre los 3.900 a los 4.400 y desciende hasta Pueblo Viejo, en Recuay a los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de unión entre pisos ecológicos de Quechua, Zuni y Puna. Y es ahí donde hemos desarrollado una serie de trabajos de investigación arqueológica, al menos en 2 temporadas, el cual nos ha permitido definir lo que ahora quiero presentar con todos ustedes.
Ya empezando con el tema de los antecedentes, debo destacar un trabajo importante como el de Santiago Antúnez de Mayolo, un ingeniero especializado en hidráulica y que estudia en Francia y que llega al Perú precisamente para impulsar el desarrollo de la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿no? Eh, y Santiago Antúnez de Mayolo, pero también él tenía una afición muy interesante, muy importante para la arqueología andina, ¿no? Entonces es ahí donde realiza una serie de prospecciones o de exploraciones o expediciones, como queramos llamarlo en esta época, estamos hablando más o menos en 1918, 19, ¿no? Y tiene también contacto directo con el doctor Julio César Tello. Es ahí donde él realiza una serie de viajes desde su natal Aija con dirección hacia Recuay, ¿no? Para adentrarse hacia el Alto Marañón, pero primeramente recorre esta zona de Recuay donde en este mapa realizado por él mismo, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí en el círculo rojo, él señala la ubicación o el área de nuestro, que actualmente es parte de nuestro interés de investigación, y con tal acierto que describe a Sucurracuay, ¿no? La antigua Recuay, lo que ahora conocemos como el sitio de Pueblo Viejo, menciona otros pueblos como Catac, Pachicoto o Pachacoto, que es el punto de confluencia, es el nodo de articulación de varios caminos, como vamos a ver, y se adentra hacia la zona de Incarracá, donde está ubicado este importante sitio Guarirraga, conocido actualmente Guarirraga por la toponimia que hemos revisado en la Carta Nacional, ¿no? Pero en este mapa interesante, muy importante para su época, señala el registro del camino que va de Pachicote a Incarracá y este a su vez a Huarapaxa, ¿no? Y de Huarapaxa señala que el camino continúa hacia Huánuco Viejo, hacia lo que ahora conocemos como Huánuco Pampa, ¿no? Ahí pueden ver la rúbrica del mismo Santiago Antúnez de Mayolo. Pero es importante porque ya nos da primeras luces esta área de Incarracá. Gracias a este estudio es que Tello se va a interesar en el conocimiento, en la investigación de esta región, ¿no? Precisamente una de sus publicaciones de Tello de 1929, del doctor Julio César Tello Rojas, en este libro de Antiguo Perú, Primera Época, editado en 1929, señala este montículo, el cual presenta dos escalinatas, que es el montículo principal que se ubica en el sitio de Huarraga. Pero Tello ya señala que este montículo lo considera como un lugar de culto, ¿no? Y adoratorio. O sea, es como él lo señala así, textualmente, lo considera como un templo, ¿no? Como todos sabemos, Tello estuvo interesado en esta época por encontrar grandes colecciones Recuay, ¿no? Y es por eso que envía a dos discípulos suyos. Precisamente acá vemos una fotografía de la expedición al Marañón que visitan este sitio de Chocta en 1937 y pueden ver ahí ello, ¿no? Igualmente en la parte central tenemos al dibujante, al señor Pedro Rojas Ponce, y hacia nuestra derecha a Toribio Mejía Yespes, uno de sus discípulos. ¿Y por qué menciono a estos dos personajes, tanto Pedro Rojas Ponce y Toribio Mejía Yespes? Porque son los que van a iniciar un registro sistemático en toda esta área de estudio, en lo que viene a ser Pachacoto, toda esta región de Catac, en busca de asentamientos Recuay, pero se topan con
evidencias de caminos prehispánicos, ¿no? Así como de asentamientos muy tempranos de la época Recuay y también de sistemas de marcadores como huancas, por ejemplo, es una zona caracterizada por las huancas, ¿no? Y lo importante de tanto Pedro Rojas Ponce y Toribio Mejía es que llegan, visitan el sitio arqueológico de Huarirraga, ¿no? Ahí ustedes pueden ver una imagen de Toribio Mejía Yespes frente a la fachada del templo inca de Huaytará. Esto es el año 1941. Es una fotografía que he recogido del Museo Arqueológico y Antropológico de San Marcos, ¿no? Como pueden ver. Y hacia la derecha ustedes tienen el plano, el dibujo o el croquis que diseña Toribio Mejía Yespes y que se encuentra, este dibujo, por ejemplo, no ha sido publicado todavía, se encuentra en los archivos de los cuadernos Capacñán depositados pues, en el Museo de Antropología y Arqueología de San Marcos, ¿no? Lo interesante de este croquis es que Toribio Mejía nos presenta este montículo que Tello ya lo había visto y que lo señala como un templo. Y pueden ver ahí en la imagen que él nos está representando hasta 3 escalinatas, ¿no? Es un montículo que no sobrepasa los 4 metros de altura, ¿no? Tiene un diámetro aproximadamente entre 18 15 metros, ¿no? Y presenta 3 escalinatas según este dibujo que nos presenta Toribio Mejía Yespes, o al menos registrado en el año 1939, ¿no? Y en la parte central nos muestra un círculo que representaría digámoslo así, un pozo ceremonial, que no en el transcurso de esta charla la voy a mostrar. Y interesante el dibujo también porque hacia el noroeste se ubica la laguna de Tapara, es decir, a unos 400 metros, como señala el dibujo, se encuentra estos conjuntos de lagunas, característico también de la zona, una zona que está sobre encima de los 4.100 metros sobre el nivel del mar, y 2 sectores de canchas, una denominada cancha y otra Huarirrajá, ¿no? Vamos a ver evidencias tangibles de caminos prehispánicos que ya Toribio Mejía Yespes había señalado. Este camino que tiene aproximadamente 25 metros de ancho, un camino con una calzada despejada en la cual presenta alineamientos de piedra, constituido en algunos casos con muros, asociado a huancas, por ejemplo, como marcadores geográficos, ¿no? O marcadores de camino, ¿no? Y esta estructura que él denomina Huarirrajá, que es una estructura ortogonal, que luego vamos a ver y que ahora lo denominamos Huarirrajá, ¿no? Entonces veamos que quiero presentarles aquí son los resultados de la investigación arqueológica, el registro de la vialidad prehispánica, en la cual nosotros estamos utilizando dentro del proyecto Capacñán de una metodología muy importante en la cual nos permite categorizar los caminos de acuerdo a lo que estamos observando en superficie, con algunas características constructivas, sin necesidad de, por ejemplo, hacer excavaciones, y que este documento o este registro, esta metodología se encuentra actualmente publicada en la guía de identificación y registro del Capacñán, que precisamente en este mes de mayo se ha publicado y se ha impreso, mejor dicho, porque esto ya está publicado digitalmente y ustedes lo pueden revisar en el repositorio del proyecto Capacñán. Entonces, gracias a esta metodología es que hemos ido realizando una serie de registros. Por ejemplo, ustedes ven ahí en el plano, en el mapa de la izquierda, esta línea de color naranja que representa el registro del Capacñán, el registro que viene, el camino que viene desde Cajatambo
y llega hacia la Pampa de Lampas, proyectándose por todo este espacio en línea recta, llegando hacia lo que es la región de Recuay, ¿no? Y ahí, pero en estos últimos años, con estas dos últimas temporadas de trabajos de campo, hemos ido afinando este registro y esto es parte de lo que ahora tenemos de registro de caminos, es decir, hasta 4 o 5 caminos que se van desprendiendo del camino principal, del camino longitudinal que va desde Lampas, la parte sur, hasta la zona de Pueblo Viejo en Recuay, ¿no? Aproximadamente unos 50 kilómetros de longitud de evidencia arqueológica del camino, ¿no? A su vez asociado a una serie de sitios arqueológicos de diferentes periodos, en el cual estoy destacando con puntos verdes sitios más tempranos, pero a su vez estos puntos rojos representan a asentamientos de la época inca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en este primer cuadro presento los subtramos y secciones de camino registrado en base a la metodología publicada en este mes preciso, impresa, y que ustedes pueden obtenerla en el repositorio del proyecto Capañán. Y es así que tenemos varios tramos o subtramos y secciones como el de Romatambo, Huayriraga, que es un el primer subtramo muy importante de 13 kilómetros y que hemos considerado como un camino ceremonial por la funcionalidad, por la asociación de sitios. Como vamos a ver, este camino tiene un ancho aproximadamente de 20 metros, se caracteriza por ser un camino despejado con alineamientos de piedras con muros laterales hacia ambos lados, ¿no? Destaca la presencia, por ejemplo, de plataformas y marcadores también en esta sección de camino. La otra sección importante es la que nace desde el sitio arqueológico de Huayriraga y se desplaza hacia el Cerro Yeso y continúa hacia la cima del cerro del Nevado Jeuyarrajo. Tiene aproximadamente 10 kilómetros y lo hemos considerado, catalogado como un camino ceremonial de un ancho de 27 metros, despejado también, presenta alineamientos de piedra, muros laterales, ¿no? Y está asociado a una serie también de marcadores. Pero es interesante que este camino, ya en la cima del Cerro Yeso, se desprende, ¿no? Ese es el último registro que hemos definido, se desprende con dirección hacia el Abra de Huarapaxa. Como vamos a ver, lo hemos considerado ya como un camino probablemente de origen del Horizonte Medio, ¿no? Por algunas características que vamos a ir mencionando. Y así vemos otras secciones como el de Huayriraga, Pachacoto, que tiene aproximadamente 8 kilómetros, que lo caracterizamos o lo hemos considerado como un camino administrativo ceremonial de 25 metros de ancho, el de Yanagangana hacia Pachacoto, un camino local, digamos, utilizado por grupos locales, el de Romatambo, Pachacoto, la Ruta 1, también de la época inca, de carácter político-administrativo, asociado a este sitio de Yanagangana. La otra Ruta 2, el de Romatambo hacia Pachacoto, que también tiene este carácter político y administrativo, ¿no? Un camino de aproximadamente 4 metros de ancho, y en el cual algunos segmentos se caracteriza por ser aterrazados o también en plataformas, ¿no? Y vamos a ver que ahí se presentan algunos elementos arquitectónicos como por ejemplo escalinata, tallados, ¿no? En roca. Y el otro segmento que quiero presentarles y que ya he mencionado parte de esto es el de Pachacoto, Huarapaxa, hacia el Abra de Huarapaxa, que es el camino que comunica el sitio o el tambo de Pachacoto con dirección hacia Huanucopampa, ¿no? Probablemente es un punto de control en esta ruta de más de 30 kilómetros. Huarapaxa probablemente se convierta en un lugar de control
de esta ruta, ¿no? Como vamos a ver. También tiene esta característica de político-administrativo, como mencionamos. Entonces, continuando, lo que quiero presentarles ahora, perdón, ok, quiero presentarles varias imágenes sobre este camino, algunas características que ustedes van a ver de este camino. Por ejemplo, en la imagen ven en el sector, en la Pampa de Lampas, ustedes ven un terreno llano, compuesto por un área de puna por encima de los 4.100 metros, y que presenta hacia ambos bordes un surco, ¿no? Que se desplaza o se asienta de manera lineal, recta, un surco que no sobrepasa los 30 centímetros de ancho, que está delimitando la calzada del camino, ¿no? Hemos visto esta característica hacia el otro borde, también hacia el borde derecho, ¿no? De acuerdo a nuestra imagen, que encierra o delimita la calzada, una calzada despejada, compuesta por, bueno, cubierta actualmente por pastizales, lichu, por ejemplo, y que se orienta con dirección a este espacio abierto que ustedes están observando entre el Nevado Geobiarrajo, que pertenece a la Cordillera Blanca, las nacientes de esta cordillera, y hacia la izquierda o hacia el oeste veremos parte de las estribaciones de la Cordillera Negra, ¿no? Entonces el camino se desplaza por esta parte central entre estos dos macizos cordilleranos, que sirven como marcadores geográficos, especialmente el Nevado Geobiarraco, que ustedes lo están viendo ahí, y que vamos a ver tiene una connotación muy fuerte, ideológica, simbólica, en este espacio para los grupos locales y también para el Estado Inca, ¿no? Entonces, vamos a ver, sigue la calzada, continúa esta es la calzada del camino, ustedes ven, ahí se está sombreando la calzada del camino, en estos dos espacios que les indico. Asociado a esta ruta, a este camino, o a esta sección, vamos a encontrar estas elevaciones del terreno, que no son más que plataformas que están asociadas al camino, como la plataforma que ustedes ven, la de Lampas, ¿no? Este es un ángulo orientado, como pueden ver, hacia el Nevado Geobiarrajo. Este es otra vista, ¿no? De norte a sur de la plataforma. Como pueden ver ahí, yo estoy sombreando el camino y está asociado directamente al Capacñán, ¿no? Tiene una altura que no sobrepasa el 1,5 metros, ¿no? Además, una longitud entre 8 a 10 metros, esta estructura de planta rectangular, ¿no? Asociado directamente, y sobre todo que se orienta hacia el Nevado Geobiarrajo, ¿no? Ya en la ruta 2, voy a presentar aquí algunos segmentos de caminos que me han parecido más importantes y que quiero presentarles, ¿no? El subtramo Romatambo-Pachacoto, este camino que se desplaza por la margen derecha del río Santa, se caracteriza por ser un camino aterrazado, en algunos casos presenta muros de sostenimiento, como el que vemos ahí. Claro que aparecen piedras hincadas, pero en algunos segmentos es claro, es notorio la mampostería de este muro de sostenimiento, ¿no? Este camino no sobrepasa los 5 metros de ancho, a diferencia de los que están en la pampa misma, de Lampas, de Pachacoto, ¿no? O de Hualirraga, que alcanzan pues un ancho entre 20, 25, 27 metros de ancho, como vamos a ver, ¿no? Algunas características de este camino, por ejemplo, ahí pueden ver, bueno, no es
es poco difícil de definir a estas imágenes, pero en la primera imagen de la izquierda, superior izquierda, ahí vemos a dos integrantes del equipo haciendo el registro, que están sobre el estribo de este puente de piedra y sobre el camino, ¿no? Ahí en la imagen lateral derecha van a ver parte de estos estribos en mal estado de conservación, ¿no? Y en la parte inferior vemos segmentos del camino que presentan escalinata, ¿no? Que es una característica nata de los caminos incas, un indicador importante el empleo o la utilización de esta solución técnica para superar espacios de difícil geografía, ¿no? Entonces, o zonas muy abruptas, muy empinadas, como en este caso, sobre todo para acomodar el tránsito, no solamente de las personas, sino también de los animales, en el caso, por ejemplo, de los camélidos, ¿no? Y el camino con la ruta 2-1 que vienen ya desde Lampas y van a continuar hacia Romatambo y se van a unir en este espacio, en este nodo de conexión que es el sitio de Huarirragá o Incarracá, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el camino que llega a este espacio abierto, pero de donde se ubica este promontorio, montículo que representa una plataforma ceremonial, claro, está en mal estado, ¿no? Y desde donde se desprende otro camino con dirección al Cerro Yeso, ¿no? Hacia la izquierda, lo que vendría a ser hacia el noreste, se ubica estos conjuntos ortogonales que en un primer momento pensábamos o planteábamos como hipótesis, se tratarían de un componente inca sobrepuesto sobre una construcción del horizonte medio, ¿no? Estos famosos construcciones o componentes ortogonales, como vamos a ver, ¿no? Las posteriores investigaciones nos han permitido definir que todos estos dos componentes, tanto el 1, el componente 2, o el sector 1 y el 2, corresponderían. Aquí un plano del camino que se desprende del asentamiento de Huarirraga, ¿no? Y que ustedes pueden ver en este sector se ubica Huarirraga, ¿no? Estos dos componentes que le mencionaba, el 1 y el 2, componentes netamente ortogonales, ¿no? Muy cerca a estos dos componentes se encuentra el otro, el sector C, que correspondería a una estructura, una plataforma ceremonial, ¿no? Del cual se desprende el camino hacia el Cerro Yeso, ¿no? Un trayecto de aproximadamente 7 kilómetros. Y los puntos que ustedes están observando corresponderían pues a algunos marcadores o pequeñas plataformas asociados o estructuras que no se han definido muy bien, pero asociados a este camino, ¿no? El camino que viene de la parte sur de Lampas, que toma esta dirección hacia el noroeste y continúa hacia Pachacoto, en este sector, ¿no? Este camino, el que estoy señalando, va a continuar con dirección hacia el Cerro Yeso, pero se ha logrado definir que este camino continuaba hacia el Abra de Huarapaxa, lo que concuerda con el croquis dibujado por Toribio Mejía Yespes, ¿no? Nosotros en un primer momento pensábamos que este camino se proyectaba directamente hacia el Nevado Gehuillarrajo, pero estamos viendo que sus componentes arquitectónicos, su configuración, se desvía con dirección hacia el Abra de Huarapaxa, ¿no? Que es la ruta principal y que va a comunicar este sitio de Huarirraga, ¿no? De Huarirraga y Pachacoto, un poco más al norte, con la cuenca del río Vizcarra. Y precisamente en este sector del Vizcarra es donde se ubica el sitio, el famoso centro administrativo de Huanucopampa, ¿no?
Ahí vemos algunas características de estos lugares, ¿no? Amontonamientos, pequeños montículos, probablemente sean espacios ceremoniales, ¿no? Esto a manera de hipótesis, porque ya que falta todavía excavar, hacer investigaciones en estos espacios, ¿no? Pero hay la caracterización es básicamente amontonamientos de piedra que no hemos visto en otros caminos a lo largo del Tahuantinsuyo, por ejemplo. Y esta es la parte final, por ejemplo. La última fotografía expuesta correspondería a la parte final del trayecto y esta asociación de sitios, ¿no? Estos indicadores y otros asociados o como parte del camino nos están permitiendo definir que estaríamos frente a un camino del horizonte medio. ¿Por qué? ¿Y cuáles son esas características? ¿No? Estamos presentando, una de las características es el ancho de este camino, el ancho de la calzada que sobrepasa los 20 metros, ¿no? Y que, como pueden ver, también no es tan recto. Se adapta a la topografía y avanza de manera sinuosa por el terreno. Otra característica importante son estos alineamientos de piedra, que en realidad no se tratan de muros, sino alineamientos de piedra construidos con grandes bloques, ¿no? A manera de una especie de huancas, ¿no? O piedras hincadas, que es una característica probablemente de los caminos Wari. Y esta característica, este indicador lo estamos observando o se está replicando, hay una recurrencia con caminos que se ubican, por ejemplo, en Ayacucho y en la zona de Junín, en la zona de Huamachuco, que han sido ya estudiados por el licenciado Guido Casaverde, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver ese elemento importante que les mencionaba, estas piedras hincadas, grandes bloques de rocas, ¿no? Que van formando, van delimitando el camino, ¿no? Aquí, este es el otro subtramo, el que va de Pachacoto a Huarapaxa, que correspondería a ese camino que une hacia Huanucopampa, ¿no? Aquí se reduce el ancho, no sobrepasa los 10 metros, presenta alineamientos de piedras por toda la margen izquierda de la microcuenca del río Pachacoto. Es la misma ruta que nos lleva hacia el Nevado Pastoruri, ¿no? Y muy conocido por la afluencia turística a esta zona, ¿no? Ahí en la imagen de la inferior derecha, en la parte central podemos distinguir parte de este camino que avanza hacia el Abra de Huarapaxa, ¿no? En la parte alta se ubica pues el nevado del mismo nombre, ¿no? Ya desde Huarirraga hacia el norte, desde este asentamiento encontramos otro camino, el que nos lleva directamente hacia Pachacoto. Es un camino que mencionan las crónicas coloniales, el caso de Miguel de Estete, el caso de Francisco Pizarro, 1533, es por donde avanza hacia el Cusco, ¿no? Pero también se encuentra asociado a montículos de rocas o de piedras, como pueden ver ahí en la imagen inferior, ¿no? Está formado también por algunos marcadores, como estas grandes rocas asociados hacia los lados del camino, ¿no? En este sector no vemos estos alineamientos de piedra, pero están las rocas que van delimitando o nos van señalando la ruta, el camino hacia Pachacoto, que es la puerta de entrada hacia el Callejón de Huaylas, ¿no? Hacia el fondo, ustedes pueden ver en un segundo plano la Cordillera Negra que desciende y forma el Callejón de Huaylas y la otra ladera hacia la derecha donde se eleva las estribaciones de la Cordillera Blanca, ¿no? Veamos rápidamente los sitios asociados a esta vialidad prehispánica, ¿no? Hemos identificado seis, al menos le voy señalando estos 6 asentamientos de carácter administrativo, político, de filiación netamente inca, a excepción de Huarirraga, ¿no? Que presentan elementos o componentes arquitectónicos como por ejemplo canchas, plazas,
sectores de colcas o callancas también, ¿no? Estructuras ortogonales, que es también implementada en la época inca, como vamos a ver, y destaca mucho la ubicación de estos asentamientos, ¿no? Que se elevan, por ejemplo, desde los 3400, donde estaría Pueblo Viejo, la antigua capital del Lurin Huaylas, que se menciona en los documentos coloniales, con una extensión de 40 hectáreas, llegando hacia Pachacoto, ¿no? Desde literalmente entre el terrapuerto de estos espacios, ¿no? Donde se van a articular varios caminos. Pachacoto es un punto importante que presenta también sectores de cancha, de colcas, de sectores de callancas y una posible estructura ortogonal, ¿no? Desde Pachacoto se desprende el camino hacia Huarirraga, que también presenta una plataforma a la cual estamos planteando que se trataría de un ushnu, ¿no? Romatambo, mucho más al sur, es un sitio también de control que presenta 10 hectáreas, y Anamarca, en la parte sur, ya en la zona de Lampas, en los linderos de la provincia de Bolognesi, igualmente Lampas, que tiene 5 hectáreas, ¿no? Veamos, esta es parte ya de la planimetría del sitio. En este caso, vemos al sitio de Lampas, compuesto por estructuras rectangulares, a su vez, sectores de colcas con estructuras circulares que destacan en este sitio importante, ¿no? El sitio de Yanamarca, ahí pueden ver ustedes la planimetría del sitio conformado por estructuras circulares, también de estructuras ortogonales, ¿no? Estructuras formando unas estructuras como canchas, una posible ushnu también, que destaca en este sitio importante de Yanamarca, Vivín al sur, ¿no? Romatambo, que no ha incluido una foto aérea, ya que los sitios no se diferencian, la imagen no diferencia mucho las estructuras, pero en el plano se pueden ver las estructuras de canchas, estas estructuras rectangulares que forman espacios abiertos, planos, ¿no? Y este conjunto de estructuras circulares asociados a las canchas incas, ¿no? Huarirraga o Carracá, como lo mencionó Santiago Antúnez de Mayolo, formado por estos dos componentes ortogonales que corresponderían al horizonte medio, ¿no? Aquí un plano del sitio de Huarirraga, estos dos componentes arquitectónicos, el componente 1 y el 2, y el componente 3 o sector 3 formado por la plataforma y el camino de 20 metros de ancho, ¿no? El otro sitio, el que le mencioné ya, el Pachacoto, que también estaría asociado a un sistema de colcas. Aquí ustedes pueden ver una reconstrucción hipotética del sitio formado por estas 4 estructuras rectangulares sobre una estructura cuadrangular principal, ¿no? Pueblo Viejo, que sería el centro administrativo capital de Lurin Huaylas, o la parte sur de la ocupación inca o la provincia inca de Huaylas, ¿no? Y formado por esta estructura, y ustedes pueden ver esta reconstrucción hipotética de lo que vendría a ser el ushnu de Huarirraga, ¿no? Formado también por otros componentes de clara afiliación inca, como son plazas, como son áreas de colcas también dentro del sitio, ¿no? Vemos también que este sitio está formado por 4 plataformas que se asocian directamente al camino, ¿no? Ahí están las 4 plataformas del camino, sus dimensiones del camino, ¿no? De las plataformas, y la estructura que se ubica en la parte superior, o la estructura de planta cuadrangular, rectangular, que formaría probablemente un punto de control de este sitio, que permite la comunicación hacia la Pampa de Lampas en Pachacoto, ¿no? Es importante señalar que en la Carta Nacional se menciona mucho este sector como formado por estos topónimos quechua de huancas, ¿no? Chontahuanca y otros más, pero
que asocia, esta toponimia asocia a los sitios, ¿no? O sea, nos están indicando en esos lugares que verdaderamente existen una cantidad de huancas, como pueden ver acá, dos huancas asociadas también al camino y que están señalando el área de Pachacoto, que sería la puerta de ingreso hacia el Huaylas, ¿no? Finalmente, ya para dejar de lado el tema del Capacñán, este formaría un eje integrador y también logístico, ¿no? Ya que desde Lampas se desplaza con dirección recta hacia el Callejón de Huaylas, llegando a Yanamarca, que sería otro centro importante, probablemente para el acopio o la crianza de camélidos, Romatambo, que sería otro centro importante de articulación de caminos, ya que de este sector también hay otros que se desprenden, otros caminos, Huarirraga, que sería un centro ceremonial de larga data, como vamos a ver, y Pachacoto para comunicar directamente con Pueblo Viejo, ¿no? Entonces, esta reescritura del Tahuantinsuyo nos permite ver una jerarquía espacial de asentamientos, como el caso de Huanucopampa, que sería la cabeza regional, provincial, el Huamani de toda esta región, ¿no? Y que va a unir, va a articular estas dos áreas ubicadas, áreas biétnicas, podamos decirlo así, en tanto el Hanan Huaylas como el Lurin Huaylas, ¿no? La parte sur. Lo que yo le estoy mostrando básicamente es esta parte sur, ¿no? Que la capital sería Sucorrecuay, o lo que ahora conocemos como el sitio de Pueblo Viejo, ¿no? Entonces, esta vía se afianza sobre todo por la expansión del estado, la expansión inca, después de Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, consolida todo este espacio, construyendo la capital inca del Lurin Huaylas, ¿no? Bueno, voy a mostrarles rápidamente las excavaciones que se hicieron en Huarirraga en la temporada 2017 y que nos permiten ahora definir que estamos frente a un sitio muy temprano desde el horizonte medio, ¿no? Por ejemplo, se excavó este espacio donde se encontró una cámara ceremonial, ¿no? Este es ubicado en el sector donde se han encontrado evidencias de este material, ¿no? Material lítico, material cerámico asociado a esta estructura, ¿no? Este es el componente C o el componente 3, el sector C, formado por esta plataforma de Huarirraga, ¿no? La plataforma ceremonial, que en un principio les mostré el dibujo de Julio César Tello, ¿no? Que hizo este sector y que señala también Toribio Mejía Yespes en su dibujo, ¿no? Y que Santiago Antúnez lo indica como Inca Racá, ¿no? Esto es la primera escalinata del camino, del montículo. Este es asociado hacia el norte, hacia el este, está orientado esta escalinata alargada, ¿no? Y que va a permitir llegar hacia la parte superior, como pueden ver ahí, una escalinata asociado hacia el camino. La parte este vamos a encontrar un poquito más hacia el norte ya los alineamientos de piedra, y en la parte central de este sitio, de este sector, vemos la roca madre, el afloramiento rocoso, ¿no? Así, lamentablemente ha sido huaqueado este sector, donde se ubica este forado que se trataba básicamente de una cista o un pozo ceremonial, ¿no? Esto es la ubicación de la escalinata 1, la escalinata 2, y en la parte central el pozo ceremonial y el afloramiento rocoso que se puede definir mediante las excavaciones, se ha podido definir, ¿no? Entonces estamos viendo que esta estructura se ha superpuesto a este afloramiento rocoso y que está cubriendo parte de esta cista o pozo ceremonial, como vamos a ver. Aquí características del pozo ceremonial que se hizo con las excavaciones de la plataforma, que presenta en una mampostería, ahí pueden ver
una profundidad de más de 2 metros y que avanza por debajo de la plataforma, ¿no? Se forma una concavidad, ¿no? Que permite pues avanzar. Hay una imagen hacia la derecha de esta concavidad, ¿no? Que se trataría básicamente de un pozo ceremonial como hemos definido, ¿no? Entonces, en la temporada 2021 es la que nos ha permitido ya definir que se trataría de estos, tanto el componente 1, 2, de construcciones realizadas en el horizonte medio, ¿no? Como pueden ver, se han adosado muros a manera de banquetas, que son mucho más altas, ¿no? Sobre ellas se han rellenado, ¿no? Hay una técnica de relleno para, como señal de abandono, como un indicador de abandono de estas estructuras, ¿no? Aquí otros espacios, otras estructuras rectangulares excavadas, en la cual vemos pues los muros adosados, ¿no? Que están formando este espacio más reducido y sobre el cual ya se deposita el relleno de abandono de esta estructura, ¿no? Ahí pueden ver parte de la mampostería de estas estructuras esta excavación se hizo con el objetivo de definir el vano de acceso, ¿no? Al final se determinó que el vano es pequeño, ¿no? No sobrepasa los 50 centímetros de alto y unos 40 de ancho, muy reducido, o sea, hay que agacharse para poder ingresar a estos espacios, que no es un elemento arquitectónico inca, ¿no? Indudablemente esto ya corresponde a una ocupación mucho más temprana, ¿no? Y esto se ha definido y gracias a los trabajos de 2 últimas tesis que se han hecho, tanto por parte de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo y la Universidad Federico Villarreal. 2 tesistas han logrado ya definir estos espacios como horizonte medio, sobre todo por la asociación también a evidencias de yeso, ¿no? En el sector. La discusión, veamos, en la discusión se ha podido definir este sellado, ¿no? de estas estructuras rectangulares, ¿no? En la cual se van adosando otras estructuras, ¿no? Ha sido cuidadosamente trabajado el abandono, ¿no? Y esto tiene una relación directa, al menos hemos encontrado esta recurrencia, por ejemplo, en este murete adosado a los muros longitudinales a modo de banquetas presentadas por Patrick Williams y excavadas en Cerro Baúl, ¿no? Y que servían como lugares para la colocación, según los autores, para la colocación de vasijas, pero nuestra propuesta básicamente está encontrando de se tratarían de estructuras o elementos arquitectónicos con fines de abandono de estas estructuras, ¿no? Ahora, el otro punto de discusión son el patrón ortogonal de estas estructuras, ¿no? Como vemos, Huarirraga presenta estos espacios abiertos a maneras de plazos o canchas que vemos en otros lugares, en otros sitios como Esquina Corral, muy cerca a Huarirraga, ¿no? Y que están constituyéndose en estructuras netamente ortogonales, ¿no? Otros ejemplos, por ejemplo, hemos visto en Pariamarca, también espacios abiertos en la zona de Tocroc, ¿no? El registro realizado por Carlos William y José Pineda en 1985, publicado en el Boletín de Lima, ¿no? El caso de Pariamarca no ha sido todavía registrado o publicado, lamentablemente se encuentra en mal estado de conservación porque las comunidades aledañas están cultivando en la parte central y dañando pues las estructuras, la estructura ortogonal, ¿no? Y otro lugares muy interesantes, Yactapampa, estudiado también por arqueólogos de la Universidad de Huamanga, en el cual están definiendo estas estructuras ortogonales que van definiéndose a partir de esta primera unidad, ¿no? Pues esta unidad de patrón cuadrangular y sobre la cual se van adosando otras estructuras
de planta cuadrangular, ¿no? Y que formarían una estructura ortogonal. Yamobamba en la zona de Cajamarca, Jatumpampa también en esta zona. Entonces, aquí hay una fuerte diferencia tanto en los Wari como en los Inca, que vemos precisamente en Huarirraga, ¿no? El planeamiento netamente ortogonal de la ocupación Wari, a diferencia de la época Inca, que están utilizando básicamente el Ushnu o la plataforma, la cual se asientan, reocupan, ¿no? Y construyen esta plataforma asociada directamente al camino, ¿no? Entonces, este espacio administrativo, ¿no? Formado por canchas y plazas netamente de origen Wari, a diferencia de esta conectividad que hay entre Huarirraga con los nevados, por ejemplo, no hay una conectividad directa y que formarían pues un mecanismo de poder tanto desde la época Wari hacia la época Inca, ¿no? Finalmente, y ya para ir culminando, aquí tres conclusiones básicas que quiero presentarles, ¿no? Esta investigación demuestra que la red vial Inca y los asentamientos asociados se desempeñaron un papel fundamental en la consolidación del dominio estatal en el sector sur de la provincia Inca de Guaylas, ¿no? Estos sitios estratégicos, como el caso de Pachacoto, evidencian una clara planificación territorial orientada al control administrativo, político y también religioso, ¿no? De toda esta área, articulando el tránsito tanto de personas, de bienes también, ¿no? Convirtiéndose pues en una compleja infraestructura vial que integra pues a todas las poblaciones de esta zona sur de la provincia Inca de Huaylas, ¿no? Por otro lado, las evidencias tanto arquitectónicas, contextuales, registradas en Huarirraga, permiten interpretar que este espacio como un importante centro ceremonial de peregrinaje, ¿no? Vinculado al culto a las montañas y a las prácticas rituales desde la época Wari, ¿no? O el Horizonte Medio, ¿no? La presencia de la plataforma simplemente, o el Ushnu, representa una reocupación de este espacio por los incas, que se apropian también del camino, la reutilizan para su conexión con Huanucopampa o con Pueblo Viejo en Recuay, ¿no? Finalmente, los resultados arqueológicos indican la existencia de una continuidad ocupacional y ceremonial desde el Horizonte Medio, ¿no? Hasta la época Inca. Las características constructivas identificadas y comparables con evidencias registradas, por ejemplo, en Cerro Baúl, el que ya mencioné, nos permiten pues hablar de que el sitio Huarirraga tiene este origen del Horizonte Medio, ¿no? Así como la relación del sitio con el paisaje, ¿no? También es importante considerar, y estos nevados que están rodeando el asentamiento, ¿no? También revelan esta importancia ideológica y ritual dentro de estas dinámicas sociopolíticas prehispánicas en la Sierra de Ancash. Bueno, ya creo que con esta última conclusión simplemente me queda agradecer a todos ustedes, agradecer al Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú por la invitación gentil que me hicieran para exponer estos trabajos, y debo simplemente informarles que hemos tenido ya la suerte de que hoy día nos alcanzaran esta publicación de estudios de la vialidad inca en la vertiente occidental de la región Ancash, publicado por el Ministerio de Cultura, por el proyecto Capañán, en el cual estamos presentando pues todo el estudio de la red vial en el departamento de Ancash, especialmente el que ahora les he mencionado. Habrá una oportunidad para presentar esta publicación, ya se estarán haciendo las presentaciones debidas, pero gracias al proyecto Capañán se ha logrado su impresión, y seguramente mediante el Colegio de Arqueólogos también infinitamente y se escucha. Muy buenas tardes.